Saludos compañeros, bienvenidos a Planeta Aspergia Anunnaki. Esta vez hablaremos de 10 características de la llamada Edad de los Metales. Y la Edad de los Metales es el último periodo de la prehistoria. Aquí explicaremos sobre las características de dicho periodo. La Edad de los Metales comprende el segundo periodo de la prehistoria. El primer gran periodo de la prehistoria comprende a lo que se llamó la Edad de Piedra. Luego, tras el descubrimiento de los metales como arma, el ser humano comenzó a utilizar y trabajar los metales, y así se le llama a dicha edad. Esa edad se divide en 3 etapas. La primera etapa es la Edad del Cobre, que surge a partir del año 6500 a.C. En esa etapa se comienza a trabajar el cobre, el oro y la plata. Se confeccionaron los primeros utensilios que fueron para arar la tierra y puntas de flechas y vasijas. También se utilizó este metal para adornos y para decoraciones en ritos fúnebres. Y es ahí, a partir del descubrimiento del bronce, del cobre, ahí ya comienza en sí la edad de los metales. El siguiente periodo es la edad del cobre, la edad del bronce, a partir del año 2800 antes de nuestra era. En esta etapa aparece cómo se descubre la aleación, el cobre junto con el estaño para dar el lugar al bronce. Me parece que ese descubrimiento fue de manera casual o sin querer. La expansión de esta era comienza al sur de Asia y luego se extiende a todas las direcciones, a todas las regiones, llegando al norte de África y luego Europa, pero allí se detiene debido al producto de la incomunicación que produjo el desierto del Sáhara. La vida sedentaria que había comenzado con el Neolítico se afianza durante la Edad del Bronce. Obviamente que haré 10 características de la Edad del Bronce en otro vídeo. Y último, la última edad. El último periodo de la Edad de los Metales es la Edad del Hierro. El hierro lo tenemos en todas partes. Lo tenemos desde el año 1000 a.C. Este metal no se utilizó con anterioridad por desconocimiento, sino más bien porque este metal era considerado un metal precioso y los antiguos consideraban al hierro metafórico, proveniente de los meteoritos, como por ejemplo una joya, y a partir del hierro se empezaron a usar armas. El hierro era más bien para las armas. En esta etapa se consiguió extenderse hacia el año 1000 a.C. hacia todas las partes del mundo, incluso logró penetrar el desierto del Sáhara y extenderse por el río Nilo. Es por eso que a partir de ese periodo el hierro se extiende debido a que era maleable o resistente que el cobre y el estaño, pero resultó ser radicalmente más abundante que los otros 2 metales. Es por esta razón que el uso de ese metal comenzó a abundar, y de esa manera algo característico de esta edad: aquí se empieza a enterrar a los fallecidos de manera individual, no en forma colectiva como se hacía anteriormente. Además comienza a haber una división entre los niveles de riqueza y también se hizo presente los ritos funerarios. Es ahí donde la sociedad se comienza a dividir: clase alta, clase baja. Pero ahora vamos a las características de la edad
de los metales. Pon mucha atención, porque en esta pesquisa o discursito vamos a hablar de cada parte, de cada una de las 10 características. Primera, el nacimiento de la metalurgia. Durante la edad de los metales, el ser humano comienza a tener la conciencia acerca de fundir y dar forma a los metales. Aunque en realidad los metales siempre han estado presentes, solamente que el ser humano comienza a aprender a usar esos primeros metales que se aislaron y fundieron. Fueron el cobre, luego el bronce, finalmente el hierro. Mejor dicho, la edad de un metal sucedió al otro. Es ahí donde, en ese periodo, se contienen los nombres de esos 3 metales: cobre, bronce y hierro. La segunda característica: la piedra deja de ser el material predilecto para la construcción y se comienza a usar el bronce y el hierro para dicho fin. Mejor dicho, en las herramientas de construcción. Las herramientas, ya empezaron a haber herramientas de metal. La tercera, la agricultura. En cuanto comienzan a aparecer avances en cuanto a las técnicas de agricultura que resultaron notables durante ese periodo, puesto que los seres humanos comenzaron a forjar sus propias herramientas y de esa manera nacieron los canales de riego y del arado. Cuarta, la invención de la rueda. La rueda se inventó como producto de la necesidad, pues para hacer posible la expansión del comercio y la invención de las primeras ruedas, que eran de madera maciza, era más bien para el método de la carga utilizado hasta ese momento, era en hombros o en lomo. Pero la invención de la rueda se duplica la cantidad de la carga que se puede transportar. Eso quiere decir que antes, cuando no existía la rueda, cada trabajador o cada esclavo de un rey llevaba un cargamento a hombros, aquí en la espalda o en los hombros. Pero con la invención de la rueda se hizo posible la fabricación de carros para así facilitar el transporte. En la quinta característica, se crea la ruta de los metales. Los metales cobraron cierta importancia para los seres humanos en ese periodo. En esa ruta de los metales eran los trayectos o senderos que el hombre buscaba para encontrar los metales. Y una vez que encontrase ciertos metales, dichos metales que busca, es ahí donde nace posiblemente lo que dice la sexta característica, el comercio, ya que al haber la existencia de oro, ya es posible acuñar monedas y el comercio nace justamente en la edad de los metales, producto del intercambio de los mismos. Séptimo, el nacimiento del comercio desembocó en el desarrollo y dominio del conocimiento de las vías marítimas y su navegación. Y así es como surge la invención de la vela, el barco. Para quien no sabe qué es una vela es prácticamente un aparato en la cual hay una tela en la cual impulsa el viento. Y gracias a la invención de la vela, comienza a haber un transporte marítimo. De repente, un comerciante de Chipre quería transportar o comerciar con el antiguo Egipto, pues simplemente cogía su barco y viajaba.
La octava característica, el crecimiento social. Surge un nuevo estatus o clase social privilegiada y se comienzan a distinguir en tres clases sociales: guerreros, sacerdotes y personas adineradas. Las personas adineradas eran más bien la nobleza, el rey y los empresarios de esa época. La novena característica, los cambios demográficos. Los seres humanos de este periodo comenzaron a ser sedentarios a diferencia de sus antepasados. Así se da lugar a la conformación de las primeras ciudades. Mejor dicho, al ya establecerse en una aldea en la época del Neolítico, es la base de lo que posteriormente serían las futuras ciudades en la antigüedad. Tenemos como por ejemplo Roma, Jerusalén, Babilonia, Memphis y aquí por Perú, Cusco, por ejemplo. Por todo eso, gracias a la revolución neolítica y su posterior continuación, la edad de los metales. Décimo, hablaríamos de inventos importantes. Entre el año 6000 y el 3000 antes de nuestra era, el hombre ideó una gran cantidad de inventos que lo llevaron a dar un salto evolutivo. Algunos de esos inventos más destacables son el horno rudimentario, la cerámica que venía evolucionando desde la edad de piedra, los textiles, la cestería, el molino de grano que venía desde hace mucho tiempo. Se descubre procesos químicos para la utilización de los metales y se elabora un calendario solar. Para el que no sepa, un calendario solar sería algo parecido como eso. Pongo una base habría algo parecido como eso. Y la sombra era la que indicaba la hora en esa época. Mejor dicho, este periodo llamado la Edad de los Metales fue uno de los precursores de las civilizaciones que vinieron después, ya sean Sumeria, Babilonia, Egipto, que fueron las primeras civilizaciones en surgir. Mientras que aún hay teorías de la conspiración y en mitos que dice que la metalurgia fue traída por extraterrestres y que la agricultura fue enseñada al ser humano por razas extraterrestres, lo cual es respetable que algunas personas piensen eso, pero en fin, simplemente estoy tratando de exponer la historia desde el punto de vista más o menos práctico, exponiendo 10 características. En fin, si te ha parecido buena esa información, pues dale like, compártelo en tus redes sociales. Y si ya te has suscrito a este canal, no te olvides de darle clic a la campanita para que así de esa manera te enteres de todas mis novedades. Gracias por todo y os doy un cálido abrazo. ¡Hasta luego, gente!